Bienvenidos. Ahora estoy con Ansonit Albano, un venezolano que está viviendo en este momento en Nicaragua y que por supuesto nos puede dar una visión distinta a la que estamos viendo muchas veces a través de las fake news sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero la realidad de esto es que vamos a llegar a ese tema. Lo primero que quiero hacer es saludarte, un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué edad tenés, Ansonit? 39. Estás joven y Así, te ves joven. muchas gracias, hermano. ¿No? Eso es importante. La juventud en Venezuela es una juventud enérgica. Sí, como en toda América Latina, la población mayoritaria en Venezuela son jóvenes, Ujú. jóvenes entre 15 y 25 años. Correcto. Este joven en promedio, pues ha vivido los últimos años una campaña terrible, mediática, principalmente que está dentro de Venezuela. Es decir, me quiero imaginar que la situación es igual a la de Nicaragua y más allá de querérmelo imaginar, estuve visitando tu país por ahí por 2019. Entonces la realidad que se pinta, es decir, lo que se habla afuera es muy distinto de lo que pasa adentro. Lo que quiere decir que los jóvenes en Venezuela son víctimas entonces de las campañas de odio que laboratorios dentro y fuera del país establecen. ¿Qué buscan esas campañas? Desestabilizar un proceso de paz, un proceso de construcción, un proceso de ratificación de una sociedad alternativa a la que nos imponen los medios de comunicación. Bueno, pero estamos viendo o hemos visto cosas como inflación, violencia, desabasto. ¿Esto es real o es mentira? A ver, Venezuela y la revolución bolivariana no pueden entenderse esta realidad sin entender que están bajo asedio, bajo ataque, bajo una guerra declarada. En el año 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que él tan elocuente, tan pacífico, firmó un decreto, él mismo, estableciendo que Venezuela y el pueblo venezolano era una amenaza extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos. Ujú. Algo inaudito. Por cierto, un decreto como ese también está establecido contra Nicaragua. Sí. Y eso ha abierto la puerta desde el año 2015 a la legalización, a la normalización de criterios y de formas de ataque contra la población venezolana, jóvenes, viejos, mujeres, sin distingo, incluso sin distingo de condición política o arraigo ideológico. Nosotros hoy en día somos aproximadamente 30, 32 millones de personas que están bajo asedio constante. Y no solamente por los medios de comunicación, las redes sociales, sino asedio real. En mi país, las principales unidades productivas, PDVSA, que es nuestra empresa de todos los venezolanos, eh, son víctimas de más de 900, casi 1000 medidas coercitivas unilaterales. Los medios de comunicación la han normalizado como sanción, pero nadie tiene la autoridad para sancionar ni a un país, ni a un Estado, ni mucho menos a un pueblo. Y eso restringe, obviamente, la libertad, la capacidad del pueblo venezolano de poder comercializar con todo el mundo de manera autónoma, libre, como lo establecen los medios de comunicación, el sistema capitalista, que establece que cada quien tiene la posibilidad eh, y libertad. El pueblo venezolano no la tiene, no la tiene por voluntad específicamente de Estados Unidos. De 2015 a 2024 ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo ha hecho Venezuela entonces para sobrevivir? La voluntad del pueblo venezolano de que es una voluntad y una capacidad de resistencia no de ahorita, son 200 años. Y si lo quieres ver con un poco más de profundidad histórica, son 500 años de resistencia que no solamente el pueblo venezolano, sino de toda América Latina ha manifestado por su supervivencia. Porque la batalla de Venezuela, al igual de la batalla de todos los pueblos de América Latina y del mundo, es una batalla por la supervivencia. Hay cosas que están siendo sacadas de contexto, algunas que yo he vivido y la quiero hablar. Por ejemplo, en 2019 estuve en Venezuela y había una campaña de que la cajilla de huevo era más barato llenar el tanque de combustible que comprar una cajilla de huevo. Y era verdad, porque es que llenar el carro el combustible de un vehículo en Venezuela es total y absolutamente barato.
Entonces eso no lo entiende o no lo entendía en ese momento el resto de países. Y entonces uno se quedaba con la boca abierta. Sí. Siguen sacando al día de hoy las cosas de contexto y quisiera aterrizar en esto porque allá por 2019 se hablaba de desabasto, se hablaba de que la gente no tenía para comer y los medios de comunicación sí, en algún momento sí existió el desabasto, pero por los bloqueos estadounidenses. ¿Cómo está Venezuela hoy en esto? Y te lo pregunto como venezolano porque creo que la mejor persona que me lo puede decir sos vos. Acabo de ver un video de un periodista argentino recorriendo Venezuela diciendo, se quedó la campaña del desabasto, pero la realidad es que ahora nadie viene a visitar los supermercados porque ya hay. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que tú diste en el clavo. La realidad de Venezuela hay que entenderla, como lo dije anteriormente, entendiendo que Venezuela y su población está bajo asedio, bajo una guerra prolongada por parte del imperio más nefasto que había en la humanidad, que es Estados Unidos. Y estamos venciendo precisamente. Tenemos años de resistencia, como el pueblo cubano nos ha enseñado, y estamos venciendo. Hoy la realidad del pueblo venezolano, como tú dices, es completamente distinto. Entre el año 2016 y 2017, los años más férreos precisamente de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, se vio una situación impuesta, inducida por el imperialismo para que todo el pueblo, toda la población pudiera o se sintiera reprimida, se sintiera acosada por las condiciones materiales que ellos impusieron. Mira, en esos años, 2018, 2019, no es un secreto que Venezuela tiene las reservas energéticas y petroleras más grandes del mundo. Del mundo. Si nos vamos a rubro por rubro, realmente sorprendería. Tenemos la quinta reserva de gas más grande del mundo, la primera de petróleo. Debajo del suelo venezolano están, creo que la tercera o la cuarta reserva de oro más grande del mundo. Somos un pueblo muy rico en recursos naturales. Durante 14 meses, vamos a imaginar que Venezuela sea una familia. Imagínate una familia que tenga 14 meses sin recibir ni un solo Córdoba, ni un solo dólar, nada. Así estuvo el pueblo venezolano en esos años que tú fuiste a Venezuela. Se activó la campaña más grande de recrudecimiento para matar de hambre al pueblo venezolano. Inclusive esos años, pre-COVID, año 2019, año 20, ya con el COVID establecido, al pueblo venezolano, al gobierno de Venezuela, al Estado se le prohibió inclusive acceder a las cosas más elementales que eran necesarias en esa batalla del COVID, que eran los tapabocas, para no decir las vacunas, que fuimos cancelados tal vez en la adquisición de vacunas durante varios meses. En las cosas más humanas, más simples, fue bloqueado el pueblo venezolano para acceder. Pero esto no fue un secreto. Es decir, Estados Unidos y en este caso Barack Obama y otros políticos estadounidenses dijeron claro que era lo que iban a hacer. Exactamente. No, es que la batalla contra la revolución bolivariana ha sido una batalla a matar. Y expertos de una universidad estadounidense, realmente no recuerdo el nombre, sería muy interesante que nosotros, que los compañeros que están viendo nos puedan ubicarlo, estableció que entre el año 2017 y el año 2019, más de 40.000 venezolanos y venezolanas fueron víctimas mortales de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. O sea, esto no es mentira. Las medidas coercitivas unilaterales, como muchos dijeron, como las campañas mediáticas quisieron establecer, era para sacar al presidente Nicolás Maduro o para atacar a la revolución bolivariana. Las medidas coercitivas unilaterales han afectado a todo el pueblo venezolano, los más de 30 millones de venezolanos. ¿Y cómo hemos salido de esa situación, escandalosa? A punta del trabajo, a punta del esfuerzo de cada uno de los venezolanos, de entender que el trabajo, que la voluntad de resistencia era la única y es la única manera de combatir y vencer
esas pretensiones imperialistas. Ok, el video del que te estoy hablando, del periodista argentino visitando Venezuela, que me gustaría ponerlo al final, ojalá tengamos esa oportunidad, es un video que además fue publicado por Telesur. El periodista visita uno de los supermercados y se da cuenta de que el 96% de los productos que están hoy en el supermercado es venezolano. Esto no existía a la vuelta de 4 o 5 años, incluso más para atrás. Venezuela siempre compraba las cosas de afuera. Es decir, este es este es uno de los grandes triunfos de esta etapa venezolana. Pasaste por un momento, por un trago amargo, pensaron que te iban a pagar, pero no te apagaron. Al contrario. Revivimos. Entonces revivieron y mejor. Exactamente, y es cierto eso. En alto porcentaje, hoy en día lo que consume el pueblo venezolano es producido por manos venezolanas, por esfuerzo venezolano, y eso es cuestión no solamente de orgullo para nosotros, sino es una demostración de que la voluntad del pueblo venezolano, con la guía del presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, han derrotado una pretensión, una forma más de dominación contra el pueblo venezolano, pero que Estados Unidos, con esas medidas coercitivas unilaterales, la han establecido a muchos países. Y la forma en que nosotros la hemos enfrentado es precisamente en resistencia y en trabajo. Ayúdanos a entender cómo estaba Venezuela antes de las elecciones. ¿Y por qué hago esta pregunta? Muchos medios de comunicación, lo dice el periodista argentino, vinieron en el pasado, hablaron de la escasez, hablaron de la inflación, hablaron de la inseguridad impuesta. Después de eso, esa fue la imagen que quedó en Latinoamérica, y para quien no investigó más, así estaba Venezuela. ¿Cuál era la realidad de Venezuela, digamos, hasta julio de 2024? En paz, con una paz conquistada y una paz lograda, con una dinámica económica en pleno crecimiento. Las perspectivas económicas de este año se mantienen en un crecimiento del 8%. Entiendo de que es el país de la región que más crecimiento va a tener, pero no solamente certificada por nuestras autoridades, sino incluso por la CEPAL y organismos internacionales que ven la materia. En el año 2023 el crecimiento fue del 4%, es decir, la aceleración de la actividad económica evidencia que el rumbo, que las decisiones del presidente Nicolás, que las decisiones de nuestra dirección política han sido las correctas. Pero en base de qué ha sido ese éxito logrado, en base nuevamente, porque lo quiero recalcar, porque los medios de comunicación imponen, como tú has comentado varias veces, una realidad sesgada, condicionada. El esfuerzo cotidiano del pueblo venezolano es lo que ha podido vencer las medidas coercitivas unilaterales, ha podido vencer las estrategias de quebrar la voluntad de continuar y defender un proceso político que este domingo 28 de julio se vio refrendado y se vio ratificado en las urnas. En más del 50%, 51% de la población venezolana del padrón electoral no solamente votó por Nicolás Maduro para que continuara, sino votó por una estrategia, por una forma de entender la sociedad en construcción. Ahora es fácil de entender por qué Nicolás Maduro tiene tantos votos cuando hablamos de cómo estaba Venezuela en julio, por ejemplo. La revolución bolivariana es hoy en día la única propuesta política que asegura la estabilidad y el desarrollo equitativo y humano del pueblo venezolano. Y es eso lo que votó y lo que se refrendó el pasado día domingo. Y es eso lo que hoy en día estamos defendiendo. ¿Eso lo saben los jóvenes? Claro. Si la gran porcentaje de la población venezolana es joven, por ende, una gran población votó a favor del presidente Nicolás. Pero yo creo que tu pregunta es pertinente. Precisamente las campañas de odio y de desinformación en las redes sociales van precisamente a desestabilizar a esa población, la población joven, mayoritariamente en Venezuela y en toda América Latina. Ahora, ¿es la paz importante para la actual sociedad venezolana? No solamente para la sociedad venezolana. La paz de Venezuela es la paz. No quiero pecar de extremista y quiero ser muy humilde, pero la paz de Venezuela es la paz de la región. La paz de Venezuela es la que va a permitir acelerar la construcción del nuevo mundo
posible, necesario y humano. La construcción y el avance de estructuras alternativas al mundo de hoy, como los BRICS, son precisamente más vinculantes sin Venezuela. No solamente haya paz, sino sea conducida por la revolución bolivariana. Después de los procesos donde el pueblo venezolano se ha tenido que enfrentar a la violencia promovida desde afuera, ¿es todavía para la actual sociedad venezolana más importante la paz? Por supuesto. Y yo creo que la experiencia en la defensa de la paz es la que va a permitir que este nuevo episodio de violencia, que tanto en redes y en las calles se ha desarrollado, sea vencido con mayor contundencia. El pueblo venezolano, incluso el pueblo nicaragüense, conoce estas viejas estrategias de desestabilización social, de perturbar la estabilidad conquistada por nuestros procesos políticos. Esa experiencia acumulada, esa transformación que ha habido en la conciencia a partir de la violencia que ha sido inoculada, nos permite asegurar que va a ser derrotada en las calles y en las redes. Lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿qué es? Es el intento por derrotar un proceso de paz. Masificar situaciones, sí, que son impuestas por nuestro enemigo, que son incentivadas por el imperialismo estadounidense y que son masificadas utilizando las redes sociales. Quieren legitimar la violencia, quieren legitimar la imposición de unos resultados que no son así. Mira, en el 2018 aquí en Nicaragua se desarrolló un proceso de desestabilización como lo vivió Venezuela, a través de las guarimbas. Aquí fueron los tranques. Estamos viendo hoy en día, esta semana, después del proceso eleccionario, tal vez el primer golpe de Estado electoral, el querer imponer en las calles, a través de la violencia, un resultado electoral que no se dio en las urnas. Y ese resultado electoral es el que hoy en día el pueblo venezolano, junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la dirección de nuestro partido, el PSUV, y con la conducción del presidente Nicolás Maduro, están dispuestos a defender. Defendiendo ese resultado electoral, se defiende la paz necesaria para continuar la senda de producción, continuar la senda de desarrollo que ha tenido Venezuela. En concreto, eso nos va a asegurar el bienestar. Estamos viendo algunas denuncias de videos con violencia que están en las redes sociales y que se han descubierto de que son falsos, no corresponden a este momento, no corresponden a este contexto. Y te pregunto, ¿estos videos están ahí por accidente No. o están ahí planeados? Es el viejo manual de Jim Sharp. En Venezuela hoy se está reactivando ese viejo manual de Jim Sharp y que impone un golpe continuado. Desde que el comandante Chávez se juramentó aquel enero de 1999, se ha activado una campaña de desestabilización permanente que tiene picos. En el año 2014 hubo un pico, en el año 2017 hubo otro repunte con la imposición de las guarimbas, y luego del resultado contundente a favor de Nicolás Maduro se ha activado una nueva campaña de desestabilización que tiene como principal víctima no solamente la verdad, sino la mente de los venezolanos, de los latinoamericanos y del mundo, al imponer una realidad que no está sucediendo en Venezuela. Hablemos de las elecciones. ¿No hay cabida para un fraude? No hay cabida para un fraude. El sistema electoral venezolano es el sistema con mayor seguridad en todo el mundo. Es un sistema que está 100% digitalizado, automatizado, que tiene 16 etapas o 16 posibilidades de verificación antes, durante el propio evento electoral y después del proceso electoral. El proceso electoral en Venezuela está blindado por todas partes. Jimmy Carter hace 20 años estableció o dijo que el sistema electoral es el sistema más robusto y seguro del mundo por varias características. Y esas características se han venido profundizando de 20 años para acá. Hoy en día el sistema electoral, a pesar de la fortaleza y la seguridad y el blindaje que tiene, pues
fue objeto el día domingo de una campaña brutal informática que afectó la transmisión. No vulneró los resultados, afectó la transmisión. Nuestras autoridades en estos días, luego de las elecciones, nuestro fiscal general, Tarek William, y otras autoridades han comentado, han develado a la opinión pública nacional las estrategias de ataque que hubo contra el sistema electoral, estableciendo que el ataque informático vino de Macedonia del Norte. Entonces, entender que el sistema electoral fue objeto de ataque, pero la voluntad fue establecida, fue fijada por nuestro pueblo, y ese resultado es el que estamos defendiendo hoy en día. Antes de las elecciones estuvimos viendo, por un lado, el seguimiento que le damos, por supuesto, a lo que está ocurriendo con las autoridades en Venezuela. Pero hay otra información que siempre están queriendo magnificar los medios de comunicación. En realidad, llamémosle los medios de difusión, es lo que es, ¿verdad? Difunden una agenda específica. Nosotros ahí vimos claramente las palabras de venezolanos que están en lo que ellos llaman oposición, donde prácticamente ya hablaban de lo que iba a suceder porque sabían que iban a perder el poder. Como venezolano y como joven, ¿cómo percibiste todo esto? Es cierto, mira, cuando se habla de oposición en Venezuela hay que hablar de oposiciones. Hay distintos tipos de oposición, incluso hasta dialogantes. Y se vio reflejado en que en el proceso electoral hubo 10 candidatos. 10 candidatos, no solamente Nicolás Maduro, hubo 9 candidatos opositores de todas las tendencias ideológicas dentro del espectro de la derecha. Hubo también un representante de la extrema derecha fascista que hoy en día está activando el golpe de Estado en Venezuela. Te digo esto porque este candidato, respaldado por María Corina Machado, el candidato del Imperio, no aceptó las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral, nuestro poder electoral, que propuso la firma de un documento en el que todos los candidatos aceptaran, validaran el resultado electoral. Este candidato junto con otro, pero especialmente el candidato del Imperio, respaldado por María Corina Machado, no firmó, no aceptó las normas de juego. Obviamente que la estrategia estaba establecida, manifestada con esa negativa de aceptar las normas de juego, que era intentar deslegitimar los resultados que ya sabía se iban a dar. Y hoy en día la violencia establecida, impuesta en las calles de Venezuela, en algunas regiones, porque también los medios de comunicación imponen que es Venezuela completa. Que es Venezuela completa. Hay que decir que son una muy pequeñas partes de Venezuela y sectores puchitos. Vamos a utilizar la frase que nos identifica. Claro. Y no es el país completo. Y los medios de seguridad pública están actuando para salvaguardar la paz de Venezuela. Entonces, las elecciones no fueron asumidas por ese sector de la extrema derecha y fascista como una contienda electoral, sino como una plataforma para imponer la violencia. ¿Qué pierde la derecha de Venezuela con que haya un derramamiento de sangre? Ellos, absolutamente nada. Nada. Eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos quieren. Por eso la calificamos como dentro del fascismo. El fascismo busca la violencia por la violencia para obtener sus objetivos políticos. No pueden, no han podido en 25 años obtener una mayoría política, no han podido obtener una mayoría electoral, y eso lo sabían en este proceso electoral. Por eso su agenda principal es imponer la violencia. ¿Qué buscan? La muerte, el fracaso de la revolución bolivariana, y eso no se lo vamos a permitir. ¿Cómo está en este momento la moral venezolana, la moral? Porque, y esto es muy importante, estas elecciones se hacen en el aniversario del natalicio del comandante Chávez, y hay mucha gente de que estaba viendo esta fecha precisamente como una fecha especial por eso. ¿Cómo está la moral? Ese fue el regalo de cumpleaños al comandante Chávez por parte del pueblo venezolano, la ratificación de su voluntad, y eso elevó la moral y la mantiene elevada, porque la ratificación de Nicolás Maduro es la ratificación de la revolución bolivariana, y eso reúne, acumula fuerzas
fuerzas espirituales que nos unen al pueblo venezolano. La Revolución Bolivariana no es más que un proyecto político que ratifica el amor del pueblo venezolano a la paz. Y entender la paz en Venezuela hoy en día es el instrumento para conquistar una sociedad alternativa que encuentre, que consiga el bienestar. Y en ese sentido la moral se mantiene intacta. No podrán con el pueblo venezolano, no podrán imponer ni el odio, ni la tristeza, no han podido en 25 años y no van a poder. El presidente Nicolás Maduro llama a concentraciones pacíficas, contrario a lo que está haciendo la extrema derecha. Correcto. La gente está respondiendo. Por supuesto, las calles hoy en Venezuela están repletas, expresando eso, la alegría de vivir en paz, la alegría de defender un proyecto real, concreto, que se ve en las calles. La derecha y la violencia que ha impuesto el fascismo, ¿hacia dónde ha sido dirigido? Lo vimos también en Nicaragua. La noche de ayer lunes fueron en contra de edificios de alcaldías, contra bases de misiones, contra estructuras y edificios gubernamentales, contra edificios del Consejo Nacional Electoral, contra elementos simbólicos de la Revolución Bolivariana, contra imágenes, como una forma de eso, de limitar, de bajar la moral del pueblo venezolano, de que agachemos la cabeza, de que nos sintamos sorprendidos por la violencia. Ese guión lo conoce el pueblo venezolano y ese guión ha sido derrotado en diferentes ocasiones. Nosotros hemos elegido la paz y los votos para defender a la Revolución Bolivariana, pero no dudamos precisamente de que la Revolución Bolivariana tiene también otras estrategias. Desde antes de las elecciones, el presidente Nicolás Maduro llamó a un diálogo y dijo que había un solo requisito. Queremos escuchar tu opinión al respecto. El presidente Nicolás Maduro, candidato vencedor de las elecciones, dijo que un día después de la victoria electoral iba a firmar un decreto llamando a la solidaridad, más que a la solidaridad, más a un encuentro, un reencuentro nacional, obviamente marcado por la solidaridad. Y la condición era eso, no apostar por la violencia, no apostar nuevamente por el camino de la perturbación de la paz. Decía el presidente Nicolás Maduro, para ser parte de esto hay que ser venezolano. Por supuesto. Eso es dignidad nacional. Ser venezolano hoy en día significa apostar por la paz. No solamente significa nacer en Venezuela. Claro. Exactamente. Ahora, no tengo por qué poner mi proceso nacional en manos de otros, ¿no? Es totalmente ilógico. Y hay algunos actores. María Corina Machado ha dispuesto la posibilidad de que agentes, operadores extranjeros, operadores de Estados Unidos, determinen lo que vaya a suceder en Venezuela. Hace más de 25 años, todo el pueblo venezolano ratificando la victoria electoral del comandante Hugo Chávez, tuvo otra opinión. Y hoy en día eso es lo que estamos defendiendo. Azurit, debería un venezolano promover el hambre para su hermano. La respuesta obvia es no. Pero lo están haciendo. Hay un grupo fascineroso de la extrema derecha que durante años han promovido eso. Han llevado este mensaje de odio, han hecho lobby para que para que mi país no reciba vacunas. Han hecho lobby para que niños que el gobierno nacional estaba en Italia, en otras partes, recibiendo tratamiento especializado, no reciban el recurso para que continúen ese tratamiento. Han hecho lobbies para que a mi país no lleguen las medicinas, no lleguen la comida, no lleguen los insumos necesarios para incrementar la producción. Ese lenguaje todavía sigue vivo en Venezuela. Los que piden sanciones no ganan elecciones y es fácil entenderlo. Es fácil entenderlo. Lastimosamente las redes imponen una verdad fuera del país.
Y como te digo, es el primer ensayo de un golpe electoral, que lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. Ten seguridad que sí. Ahora, para finalizar este tema, me gustaría saber un poco, hay una serie de gobiernos satélites de Estados Unidos que siempre están listos para hablar mal de Venezuela. Siempre lo han estado. Y no fallaron en su papel de ya pronunciarse en contra, etcétera, etcétera. Esto es injerencia, pero más que injerencia es hipocresía, porque, por ejemplo, y me gustaba mucho una frase que se decía en los últimos días, la dictadura está en Argentina, donde con un gobierno, entre comillas, democrático, la situación de las calles está terrible. No tiene bloqueo, pero tiene superinflación ya. No tiene sanciones, pero sí la gente está sin poder comprar, lo que significa sin poder comer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estos mismos gobiernos son los que entendieron y legitimaron a aquel personajillo de la historia, Guaidó, que en una plaza pública en Venezuela alzó su mano y se declaró presidente. ¿Qué legitimidad puede tener no solamente este personaje, sino los voceros de esos gobiernos que intentan desprestigiar el ejercicio democrático y revolucionario del pueblo venezolano el pasado domingo 28 de julio? Pues la respuesta ha sido contundente y digna por parte del gobierno bolivariano. ¿Cómo no? Muchas gracias, Anthony. Ha sido interesante hablar con un venezolano y escucharlo de primera mano, de viva voz. Ahora, para finalizar, lo que me gustaría es que enviara un mensaje a los nicaragüenses y a las personas de cualquier otra nacionalidad que te están viendo, porque Venezuela está pasando algo que no se está diciendo en las redes, y lo que se está diciendo en las redes no es lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuál es tu mensaje final para la gente que se alimenta de las redes sociales muchas veces sin entender los conceptos? Primero, tengan fe en el pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha hablado y sigue hablando con un mensaje de amor, un mensaje de solidaridad. Lo que sucede en las redes no es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una expresión real de democracia, de una sociedad que quiere con su propio esfuerzo avanzar, construir no solamente la paz, sino un esquema, una nueva sociedad para el bien de todas y todos. Muchas gracias. Estábamos hablando con Anthony, de un ciudadano venezolano que nos viene a contar la realidad de su país. Ahora, esto es muy importante. Los nicaragüenses hemos pasado por este proceso y nosotros recordaremos muy bien las mentiras que se imponían a través de las redes sociales. La ventaja es que siempre hay un pueblo dispuesto a luchar por su dignidad. Gracias por estar con nosotros.